En los primeros segundos del tráiler de Teherán Tabú, una imagen provocativa captura la atención. Un alto dignatario iraní mira fijamente la televisión donde aparece inesperadamente un contenido explícito. Un golpe en la puerta lo hace cambiar abruptamente de canal, revelando ahora a un clérigo de rostro severo predicando con autoridad. Esta introducción magistral establece el choque entre tradición y deseo que recorre la cinta. El póster refuerza esta dualidad en un callejón sombrío. Una pareja se abraza apasionadamente bajo las miradas fijas de los retratos de Rouhani y Khomeini en un edificio cercano. Sus rostros solemnes observan la escena como guardianes de un orden social que reprime los instintos más básicos. El filme narra el destino trágico de tres mujeres tras la Revolución Islámica de 1979, cuando el uso obligatorio del velo redefinió brutalmente el papel femenino. En este nuevo Irán, las libertades se esfuman y transgredir las normas conlleva consecuencias devastadoras. Conocemos primero a Payli, cuya vida se desmorona cuando su marido cae en la drogadicción y termina encarcelado. Atrapada por leyes religiosas que le niegan el divorcio y con un hijo que mantener, la joven toma una decisión desesperada: recurre a la prostitución. En una escena desgarradora, un taxista le pregunta sin rodeos cuánto, y mientras negocia el precio con voz serena, su hijo pequeño presencia el intercambio desde el asiento trasero, siendo testigo mudo de su realidad. La cámara no se aparta de las contradicciones más crudas. En otra secuencia, mientras el niño juega fútbol afuera, Payli atiende a un funcionario judicial dentro de la misma vivienda. Más tarde, se la ve con su tío y primo en una habitación adyacente donde su hijo lee un libro. Estas escenas, presentadas con crudeza documental, exponen los extremos que impone un sistema social implacable. Cabe recordar que en Irán la prostitución se castiga con pena de muerte. La historia se entrelaza con la de Sara, vecina de Payli. Tras conseguir trabajo contra todo pronóstico siendo embarazada, su marido le prohíbe trabajar. Educada y con sueños truncados, recurre a abortos clandestinos para evitar la maternidad que la encadenaría al hogar. Su cercanía con Payli alimenta los celos del esposo, quien la acusa de infidelidad. Acorralada por la sospecha y la desesperación, Sara termina con su vida lanzándose de un edificio. La tercera protagonista, Donya, enfrenta otro dilema tras un encuentro sexual casual con un músico. Horas antes de su boda, exige que él financie una costosa reconstrucción de himen en clínicas clandestinas. 3 millones de riales, unos 400 yuanes chinos, crucial para salvar su honor nupcial. El joven consigue un préstamo bancario con ayuda de Payli, pero en vez de cumplir su promesa, huye del país con el dinero. Donya queda sola frente al rigor de una sociedad que no perdona. Estas tres historias entrelazadas conforman el núcleo de Teherán Tabú, mostrando el entramado de opresión que sofoca a las mujeres iraníes. Ante la tentación de calificar a Irán como un infierno terrenal femenino, conviene recordar la advertencia de Luz: un todo arte es propaganda, invitándonos a analizar críticamente los mensajes que consumimos. Esta reflexión invita al público a abordar la cinta con mirada crítica, reconociendo que sus imágenes crudas y narrativa cargada responden a un propósito ideológico más amplio. Aunque muchos creen que la era prerrevolucionaria de la dinastía Pahlaví ofrecía mayor libertad a las mujeres iraníes, donde se veían trajes de baño reveladores y ausencia de velos obligatorios, la realidad es mucho más matizada. Los avances y retrocesos experimentados por las mujeres iraníes, tanto antes como después de la revolución, presentan múltiples capas que desafían simplificaciones maniqueas. Una exploración histórica del velo en Irán revela su complejidad intrínseca. Contrario a la creencia popular, esta prenda no es creación del Islam, sino que hunde sus raíces en antiguas civilizaciones mesopotámicas. En la época del Imperio Asirio, el velo era privilegio exclusivo de la élite, mujeres reales y altos dignatarios, mientras esclavas, campesinas y prostitutas tenían estrictamente prohibido usarlo. Tras la conquista persa del 612 AC, la aristocracia iraní adoptó esta práctica que gradualmente se extendió a todas las clases sociales. El hiyab, lejos de ser exclusivo del mundo islámico, tiene paralelos en otras tradiciones. Textos bíblicos mencionan el cubrimiento femenino durante oraciones, evidenciando su significado cultural transversal. Tras la conquista árabe del Imperio Sasánida,
el Islam incorporó esta práctica persa, aunque inicialmente con flexibilidad las mujeres conservaron derechos patrimoniales y participación social, como muestran relatos de las Mil y Una Noches. El punto de inflexión llegó en el siglo XVI con la dinastía safávida, que impuso el velo como símbolo de piedad y sumisión religiosa. Otro cambio radical ocurrió en los años 30 bajo el régimen prooccidental de Reza Pahlaví, cuyo decreto de prohibición del velo buscaba modernizar la imagen nacional ante Occidente. La implementación fue brutal. Agentes arrancaban velos en público mediante violencia física, humillando hasta el extremo a quienes osaban conservarlos, llevando a muchas mujeres al confinamiento doméstico o incluso al suicidio. Estas reformas recuerdan las medidas modernizadoras de Pedro el Grande en la Rusia del siglo XVII, imposiciones autoritarias que generaron rechazo social. En vísperas de la Revolución de 1979, el velo, antes símbolo de opresión, se reconvirtió en emblema de identidad nacional contra la occidentalización forzada. Paradójicamente, la era Pahlaví trajo avances significativos: derecho al voto femenino, acceso a cargos parlamentarios y judiciales, además de la Ley de Protección Familiar de 1967 que reformó divorcios y custodia infantil. La edad legal matrimonial subió progresivamente de 13 a 18 años. Estas reformas permitieron ver a mujeres iraníes paseando en trajes de baño modernos y destacando en múltiples profesiones. La ironía histórica radica en que muchas beneficiarias de estos logros apoyaron fervientemente la revolución que derrocó al régimen que los implementó. Aunque superficialmente paradójico, este fenómeno refleja el descontento ante una modernización impuesta que ignoró las raíces culturales, sembrando las semillas de su propio ocaso. Los esfuerzos rápidos y, en ocasiones, forzados de modernización alienaron a amplios sectores de la sociedad, y la incapacidad del gobierno para fomentar un verdadero sentido de identidad nacional dejó un vacío que pronto fue llenado por el fervor revolucionario. Para muchas mujeres, usar el velo durante la revolución fue inicialmente un acto simbólico, una recuperación de una tradición que había sido erosionada por la occidentalización impuesta. Sin embargo, una vez que la revolución triunfó, el nuevo gobierno islámico instituyó rápidamente políticas draconianas. En la era posterior a la revolución, la República Islámica implementó medidas que restringieron de manera severa muchas de las libertades que las mujeres iraníes habían comenzado a disfrutar. Bajo el nuevo régimen, las mujeres no solo estaban obligadas a usar el velo, sino que también enfrentaron una serie de restricciones que afectaron casi todos los aspectos de sus vidas. Se prohibió el uso de cosméticos, se impusieron códigos de vestimenta estrictos vigilados por la policía moral, y el uso de ciertos adornos personales se consideró punible por la ley. A principios de la década de 1980, se prohibió que las mujeres ejercieran como jueces y se desalentaron las carreras en el campo legal. La Ley de Protección Familiar, diseñada para proteger los derechos de las mujeres al limitar prácticas como la poligamia y el divorcio unilateral, fue derogada. Los derechos maritales se redujeron drásticamente y, en un giro sorprendente, la edad mínima para contraer matrimonio se redujo dramáticamente, llegando en algunos casos a los 9 años de edad. No obstante, en medio de estas medidas represivas, surgió una paradoja en el ámbito educativo. Aunque el régimen Pahlaví había introducido reformas para expandir las oportunidades educativas para las mujeres, estos esfuerzos fueron desiguales y con frecuencia obstaculizados por políticas nacionales que favorecían el desarrollo urbano sobre las zonas rurales. En contraste, el gobierno posrevolucionario emprendió una campaña integral para promover la educación universal. Hoy en día, incluso las aldeas más remotas de Irán cuentan con al menos una escuela, garantizando que cada niño, independientemente de su género, tenga acceso al aprendizaje. Este enfoque en la educación ha producido resultados notables. Datos recientes muestran que las tasas de alfabetización entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años han alcanzado casi el 99%, y las mujeres ahora constituyen una mayoría sólida entre los estudiantes universitarios. Como resultado, las mujeres iraníes educadas han encontrado cada vez más oportunidades en sectores como la atención médica, la educación, las instituciones religiosas, la industria privada y el servicio público.
Esta realidad compleja, una coexistencia de avances significativos en educación y empleo junto con severas restricciones a las libertades personales, dibuja un panorama de las experiencias de las mujeres iraníes que desafía cualquier caracterización simplista. Por un lado, hay un progreso indiscutible en los dominios intelectuales y profesionales. Por otro, una reafirmación de los valores conservadores sigue limitando las libertades personales. Esta dualidad es un recordatorio contundente de que las generalizaciones amplias sobre la situación de las mujeres en Irán corren el riesgo de simplificar excesivamente una realidad profundamente intrincada. Para comprender mejor este paisaje multifacético, resulta útil trazar un paralelo con la experiencia de las mujeres durante la Revolución Francesa. En 1789, mientras el fervor revolucionario se extendía por Francia, las mujeres parisinas emergieron como agentes activas de cambio. Ante la escasez de pan y las crecientes dificultades económicas, salieron a las calles y marcharon hacia el Palacio Real en Versalles. En un acto dramático de acción colectiva, obligaron a la familia real a enfrentar sus responsabilidades. Las demandas de las mujeres fueron claras y contundentes. Exigieron medidas para garantizar que la dote de una mujer no fuera malgastada por su esposo, protecciones contra el abuso doméstico y apoyo estatal para aquellas forzadas a la prostitución por necesidad económica. Estas demandas llevaron a la promulgación de reformas progresistas. El divorcio fue legalizado, el matrimonio fue redefinido como un contrato civil y las mujeres obtuvieron derechos para compartir la propiedad familiar. Durante el auge de su activismo, grupos organizados de mujeres revolucionarias tomaron las calles, algunas vistiendo pantalones y gorros rojos, portando armas de fuego, en audaces muestras de su nueva agencia. Sin embargo, a medida que el fervor revolucionario disminuyó y las fuerzas conservadoras retomaron el control, muchos de estos avances fueron sistemáticamente revertidos. La célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no mencionó los derechos de las mujeres, y los códigos legales posteriores restauraron la autoridad patriarcal en asuntos familiares y sociales. Este episodio histórico encapsula la naturaleza precaria de la emancipación femenina en el contexto de las convulsiones revolucionarias, un patrón que resuena profundamente con la experiencia posrevolucionaria de las mujeres iraníes. En Irán, la promesa de liberación que acompañó a la revolución de 1979 pronto dio paso a un régimen que impuso un estricto orden moral. Los símbolos que una vez representaron resistencia, como el velo, se transformaron en instrumentos de control. Muchas mujeres que estuvieron al frente de la lucha revolucionaria se sintieron desilusionadas por las nuevas políticas que les quitaron los derechos y privilegios por los que habían luchado. El panorama resultante es uno de profunda ambivalencia. Mientras se han logrado avances significativos en educación y oportunidades profesionales, las libertades personales que muchas aspiraban a alcanzar permanecen severamente restringidas. Los desarrollos recientes subrayan aún más las contradicciones persistentes dentro de la sociedad iraní. En una decisión que ha atraído considerable atención internacional, Irán ha levantado recientemente prohibiciones de larga data sobre plataformas populares de redes sociales como Twitter, Facebook y diversas aplicaciones de Google. Este movimiento refleja una lucha más amplia, una tensión entre el deseo de abrazar la modernidad y la profunda desconfianza hacia las influencias culturales occidentales. Por un lado, el desbloqueo de estas plataformas sugiere un reconocimiento de los beneficios de la conectividad global y el flujo libre de información. Por otro, sirve como un recordatorio de la tensión persistente entre la tradición y la modernidad, una tensión que ha definido durante mucho tiempo el panorama cultural y político de Irán. La práctica de los matrimonios temporales ha servido como un recurso vital para trabajadoras sexuales que, enfrentándose a la amenaza de la pena de muerte por ejercer la prostitución, han encontrado una manera de formalizar sus relaciones y obtener cierta protección legal. A pesar de las duras sanciones impuestas por la ley, esta práctica persiste como un testimonio de la ingeniosidad de quienes navegan por un laberinto de regulaciones contradictorias y expectativas sociales. La continuidad de estas prácticas refleja una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Los deseos básicos, ya sea por intimidad, supervivencia económica o expresión personal, siempre encuentran una manera de manifestarse, incluso en las condiciones más opresivas. En muchos aspectos, los esfuerzos del Estado por regular estos deseos solo ponen de manifiesto la resistencia indomable del espíritu humano.
La experiencia iraní, con su mezcla de tradiciones ancestrales y desafíos modernos, ofrece una ilustración convincente de cómo los valores tradicionales y las presiones contemporáneas pueden coexistir en un estado de tensión dinámica. A medida que la narrativa de las mujeres iraníes sigue evolucionando, resulta cada vez más evidente que una interpretación simplista y unidimensional de su situación es insuficiente. La realidad es un mosaico complejo de progreso y regresión, de momentos de liberación entrelazados con episodios de restricción. Aunque la República Islámica ha impuesto restricciones severas en muchos aspectos de la vida de las mujeres, desde códigos estrictos de vestimenta y limitaciones en derechos legales hasta controles sociales generalizados, también ha promovido avances significativos en educación y oportunidades profesionales. Desde los centros urbanos más concurridos hasta las comunidades rurales más remotas, las mujeres iraníes son ahora más alfabetizadas, educadas y económicamente activas que nunca. Las universidades reportan que las mujeres constituyen la mayoría del alumnado, y muchas de estas graduadas logran ocupar posiciones en sectores diversos como la salud, la educación, el derecho y la administración pública. Al mismo tiempo, los códigos morales estrictos continúan definiendo los límites de lo que se considera un comportamiento aceptable. Las restricciones legales sobre las libertades personales, combinadas con expectativas sociales generalizadas, crean un entorno en el que las mujeres iraníes se ven simultáneamente empoderadas por nuevas oportunidades y limitadas por tradiciones persistentes. Quizás ningún símbolo encapsule mejor esta dualidad que el velo, una prenda que, para algunas, es un emblema de orgullo por su identidad cultural y patrimonio, mientras que para otras representa un recordatorio de subordinación y control. En años recientes, la decisión del gobierno iraní de relajar su control sobre los canales de comunicación digital ha añadido otra capa a esta narrativa compleja. El desbloqueo de aplicaciones populares de redes sociales es visto por algunos como un paso tentativo hacia una mayor apertura y modernización. Sin embargo, también refleja una ambivalencia más amplia, una reticencia a adoptar plenamente las influencias culturales occidentales, incluso cuando los beneficios de la conectividad global se hacen cada vez más evidentes. A través de estos cambios profundos, un constante permanece el legado complejo y a menudo contradictorio de los derechos de las mujeres en Irán. Las reformas iniciadas durante la era Pahlaví, aunque progresistas en muchos aspectos, fueron implementadas de una manera que finalmente provocó reacciones adversas. La revolución subsiguiente, impulsada inicialmente por el deseo de recuperar la identidad cultural y nacional, dio lugar a un nuevo conjunto de restricciones que dejaron a muchas mujeres sintiéndose traicionadas por el mismo movimiento que una vez prometió liberación. Y, sin embargo, incluso frente a estos retrocesos, la resiliencia y la determinación de las mujeres iraníes han asegurado que el progreso, por más incremental que sea, continúe ocurriendo. La evolución de la sociedad iraní durante las últimas décadas ofrece una lección profunda sobre la interacción entre tradición y modernidad. Las luchas de las mujeres iraníes no son simplemente una cuestión de imposición cultural o religiosa, están profundamente entrelazadas con cuestiones más amplias de identidad, poder y las dinámicas del cambio social. Mientras Irán sigue lidiando con el desafío de preservar su patrimonio cultural y adaptarse a las demandas de un mundo que cambia rápidamente, las experiencias de sus mujeres sirven tanto como barómetro del estado de la sociedad como catalizador para futuras transformaciones. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.